este mes estamos dando una serie de mayordomía, el plan de Dios para la vida cristiana. Hoy quiero hablarles sobre esto. La palabra mayordomía es la palabra más mal interpretada o entendida el día de hoy. Si hacemos una encuesta entre cristianos o en las iglesias y hacemos la pregunta, ¿qué es lo que la palabra mayordomía significa? La mayoría de los cristianos, la mayoría de la gente contestarían de la siguiente manera. Ellos dirían que significa dinero, diezmar o dar. Pero hoy quiero hablarles y quiero decirles que la mayordomía no es un programa financiero. No es algo que se predica solamente para el diezmo. Encierra muchas cosas. Y de eso voy a hablar. Y si no es un programa financiero, tal vez usted se está diciendo, entonces, pastor, ¿por qué hablar de mayordomía? Bueno, por la razón de que la mayordomía o el tema de la mayordomía es el segundo tema más grande de la Biblia, aparte de la salvación. Aparte de la salvación. Inclusive, el tema de la mayordomía es enseñado desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Jesús mismo enseñó sobre la mayordomía más que lo que enseñó de la oración, más de lo que enseñó sobre el cielo y más de lo que enseñó sobre el infierno. Más de la mitad de las parábolas que Cristo mencionó en los 4 evangelios simplemente tratan con la mayordomía. Más de la mitad de todas las parábolas. 1 de cada 6 versículos en los evangelios, los 4 evangelios, 1 de cada 6 tiene que ver con la mayordomía. Es un tema muy importante en la Biblia. Así que en esta mañana quiero hablarles sobre la mayordomía. ¿Qué es mayordomía? Y quiero hablar y tratar con este tema. ¿Cuál es el plan de Dios dentro de la mayordomía para cada uno de nosotros los cristianos? ¿Qué es lo que la palabra mayordomía significa? Bueno, es una buena pregunta. ¿Qué significa entonces la palabra mayordomía? Mayordomía es la responsabilidad de administrar algunos bienes o propiedades de alguien más. Fíjese lo que le estoy diciendo. La mayordomía es la responsabilidad de administrar algunos bienes o propiedades de alguien más. Así que, en resumidas cuentas, la mayordomía es administrar algo que no es de usted. Eso es mayordomo. Viene de ahí, mayordomía, de la palabra mayordomo, administración o administrar. Es administrar algo que no es de usted, que no le pertenece a usted, que se le confió a usted. La palabra clave en esta definición es la palabra administrar, porque la palabra mayordomo significa administrador. La mayordomía es administración, es saber administrar. Ahora, para comprender la mayordomía tenemos que regresarnos al principio del tiempo, en Génesis capítulo 1. Y quiero decirles lo siguiente en esta mañana. La mayordomía trae tremendas bendiciones y beneficios si la entendemos correctamente. De hecho, la mayordomía es la clave para entender la vida cristiana. Si usted no entiende nada de la vida cristiana es porque no ha entendido la mayordomía, y si no entiende de la mayordomía tampoco le va a dar sabor a lo que es la vida cristiana, porque hemos sido puestos aquí para ser mayordomos. Si usted no entiende la mayordomía, no puede entender el por qué ha sido puesto en esta tierra. No puede entender por qué Dios hizo al hombre, cuál era el propósito del hombre cuando Dios lo crió. Quiero compartir 2 principios en esta hora con usted sobre lo que es mayordomía. Y el primer principio que yo quiero dejarles es este. Número 1, que Dios es dueño de todo. Aléguele al umpire, Dios sigue siendo dueño
de todo. Dice el capítulo 1 de Génesis, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 de Génesis. Si no encuentra Génesis y está en Apocalipsis, se fue muy lejos. Génesis está al principio de la Biblia. El capítulo 1 está antes del 2. Y si está batallando para encontrar Génesis, usted nunca ha jugado esgrima en su iglesia. ¿Okay? Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y ¿qué? ¿Quién creó los cielos? ¿Quién creó la tierra? Dios. Dios es dueño de todo. Toda criatura viviente y cada planta plantada y cada planeta en el firmamento es de Dios. Él los ha hecho. Inclusive, fíjese lo que dice aquí, en el principio, no en el principio de Dios, sino en el principio de la creación. Dios siempre ha sido, Dios siempre ha existido, Dios es eterno, no tiene principio ni tiene final. Lo que sí tuvo principio es lo creado. El cielo, la tierra, todo lo que nosotros disfrutamos en esta vida tuvo un principio. Por eso dice en el principio, no de Dios, sino de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador de todas estas cosas. Ahora, la pregunta que traigo, si Dios es dueño de todo, ¿por qué lo creó? ¿Por qué es que es dueño entonces? ¿Qué lo hace dueño? ¿Cuáles son las cosas que yo podría razonar en esta hora del por qué Dios es dueño? Número uno, porque Él lo creó. Simplemente Él es dueño porque Él lo creó, Él lo inventó, Él lo formó. Y el que crea cosas, el que forma cosas, viene siendo el dueño. Por ley, Él es el dueño. Puesto de que Él ha hecho todo, eso le da el derecho de reclamarlo. Si Dios lo creó, si Dios lo formó, eso le da el derecho de reclamarlo, de decir, eso es mío. Por eso Él es el dueño, porque Él lo creó y porque lo creó, le da el derecho de reclamar lo que Él creó. Es de Dios. La segunda razón, y no solo es el dueño, o porque lo creó, sino porque Él lo sostiene. No solo lo va a crear, sino que ahora sostiene lo que Él creó. Mire lo que dice Colosenses 1:17, la Biblia de las Américas. Y en Él, o sea, Dios, todas las cosas que permanecen. Y en Él, todas las cosas permanecen. Ahora, qué interesante es esto. Él mantiene a las plantas y a todas las cosas en orden. El planeta, el firmamento y hasta el desnudo de alguien fue de parte de Dios. ¿Usted cree que Dios no sabía antes de crear ese desnudo que a alguien en esta hora se le iba a ocurrir por el que, si está en frío, páguele un poquito el aire Si está en frío, páguele, o pon el fan, Juan. Si no, voy a estar predicando y todo. Y esos son los gritos de júbilo cuando da frío. Dios no solo lo creó, Dios lo sostiene. Ahora, esto es un hecho. Dios es un Dios que es dueño de todo. Él es el dueño de la vida de usted, Él es el dueño de mi vida. Aléguele, pero Él es el dueño de todo lo que ha puesto, todo lo que Él hizo, todo lo que Él creó. Ahora, solo porque Dios hizo todo, no quiere decir que todo lo que Él ha hecho está siendo usado en la manera en que fue creado. Fíjese lo que le estoy diciendo. Solo porque Dios es dueño y formó todo, lo que Él ha hecho no quiere decir que se está usando de la manera en que Dios lo creó. Mi pregunta es esta. ¿Para qué es que Dios hizo al hombre? ¿Para qué está usted aquí? En Génesis capítulo 1 podemos ver que en 5 días Dios creó los cielos y Dios creó la tierra. Y al cabo de los 5 días, ¿sabe lo que Dios dijo? Que era bueno. Cuando Dios dividió las aguas de la tierra en ese día, dijo, es bueno, me gustó lo que hice. Cuando Dios puso el firmamento y creó 2 grandes lumbreras, el sol y la luna, dijo, es bueno, me gustó lo que hice. Y muy interesante que dentro de 5 días Dios está usando la frase que era bueno.
Ahora, comparando el versículo 25 con el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis, después de que Dios hizo al hombre, Dios dijo, he aquí, una vez que hizo al hombre, miren lo que Dios dice, he aquí que era bueno en gran manera. O sea que cuando Él creó al hombre, cuando lo creó a usted, cuando me creó a mí, Él no dijo que era bueno. No, eso lo dijo de la creación. Pero cuando formó al hombre, cuando lo formó a usted, dijo que era bueno en gran manera. Cuando Dios formó al hombre, fornido, guapo, alto, si quiere una idea, mire, nada que ver. Nomás le quería aclarar eso. ¿Qué pensaron? ¿Qué sucedió entre el versículo 25 y 31 de Génesis 1? El hombre fue creado. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo diferente. Fíjese qué curioso, si usted lee sobre la creación, cada parte de la creación del planeta y todo lo que Dios hizo, lo hizo con su palabra. Hágase la luz, y fue la luz. Sepárense el agua de la tierra. Era la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Era el poder de su palabra. Pero ahí le va. Cuando llegó a ser el hombre, Dios también pudiese haber sido, y dice, hágase el hombre, y se hubiera parecido el hombre. Pero dijo, no, al hombre me voy a tomar tiempo, voy a hacerlo yo. Y lo empezó a formar. Le empezó a dar formación. Y fue algo que Dios se dio tiempo para formar al hombre y a la mujer. Por eso dijo que era bueno en gran manera. Ahora, ¿por qué lo hizo diferente? ¿Y cómo lo hizo diferente? Bueno, el hombre fue creado diferente de todo lo creado en dos maneras. ¿Cuál era la primera de ellas? Número uno, diferente en carácter. El hombre está o es diferente en carácter. Mire lo que dice Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre. Ahora, aquí muchas veces me dicen, bueno, pastor, ¿por qué está hablando en plural? ¿Que no Dios es Dios y Él se manda solo? Sí, pero a los eruditos y todo lo que hemos estudiado en la Biblia, Él hablaba con la Trinidad, con su Hijo y el Espíritu Santo. Recuerdan que están juntos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En otras palabras, Dios dice, voy a hacer al hombre como yo. Somos como Dios en su carácter. Ahora usted me podrá preguntar o se podrá preguntar a sí mismo, entonces somos perfectos. No se refiere a eso, sino que, amados, tenemos ciertas habilidades que Dios tiene. Inclusive, tenemos la habilidad, por ejemplo, para crear y para hacer cosas. Dios es un Dios creador. Nosotros venimos de Él. Fuimos creados a su imagen y semejanza, y como Dios es un Dios creador y nos creó, tenemos su ADN. Nosotros somos creadores. El hombre fue hecho para crear y para hacer ciertas cosas. Que no las haga es otra cosa. Por ejemplo, la persona que, bueno, ¿fuiste tú, Rosy? Que hizo estas flores, las puso. Yo si lo hubiera hecho, ella tiene creación. Ella se le ocurrió tapar la cruz y ponerle focos. Amado, ella fue tal vez tú tengas creación para otras cosas. Yo tengo una creación para cortar cortes, increíble. Dios me hizo con un diseño diferente. Hay gente que dibuja. ¿Conocen a alguien que dibuja muy bonito? Que pinta carros. Ya ven la gente que pinta los carros y a veces se la pintan de la iglesia por pintar carros. Hay gente que hace de muchas cosas diferentes que uno se queda mirando. Esa es parte de lo que Dios es, creativo. Los músicos son creativos. Es de lo que Dios es. Así que tenemos esa habilidad. No somos Dios, pero somos como Dios. Tenemos parte del ADN de Dios. Podemos crear o hacer cosas. Por eso Dios hizo al hombre diferente. No solo eso, sino diferente. Número 2, en nuestra descripción de trabajo. Se nos dio un trabajo a cada uno de nosotros. Mire lo que dice la Biblia en Génesis 1:28.
Y dice de esta manera: y los bendijo Dios y les dijo: ser fecundos y multiplicados y llenar la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Cuando habla de todo ser viviente, habla del animal que se mueve, amados, que puede dominar el hombre. Inclusive nosotros por eso hemos sido llamados a ejercer y tener autoridad. Pero a veces, amados, le tenemos miedo hasta el ratón, ¿no es cierto? Mickey Mouse te debe de ser caso. Pero a veces, ¿qué es lo que pasa con una persona que le tiene pavor a los ratones? ¡Ah! Tú dile al ratón de tu casa: get out of here. Yo mando en esta casa. Que te haga caso ahorita, tal vez no. Llámale al pest control. Mire lo que dice otra cosa del hombre, la descripción de trabajo. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y ¿qué? Y lo cuidara. Ahora, la Biblia nos dice que Dios hizo al hombre ¿para qué? Para que fuera el mayordomo de lo que Él crió. Fíjese, para que fuera el mayordomo de lo que Él crió, para que fuera el administrador de todos los recursos que Él había hecho. El hombre necesita hacer 5 cosas conforme a estos 2 versículos que les acabo de dar. En el versículo 28 del capítulo 1 y el versículo 15 del capítulo 2, el hombre tenía que hacer 5 cosas. En otras palabras, es llenar la tierra, sojuzgarla, ejercer dominio, cultivarla y luego cuidarla. Se fija las 5 tareas del hombre, la descripción de trabajo, todo esto, todo lo que tenemos que hacer, estas 5 cosas equivale a administración. Tenemos que administrar la tierra. Tenemos que cuidar lo que Dios crió, lo que Dios nos dio. Por eso hoy en día se nos anuncia muchas veces think green. Cuida tu planeta, cuida el agua, cuida muchas cosas. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a administrar estas cosas, a cuidar. ¿Usted no conoce gente que va y se lava las manos cuando se las lava? O cuando están lavando los trastes y tienen el agua corriendo como si fuera gratis, desperdiciando agua. Y usted me lo ve: oh, man, ya lleva 2 garrafones para un plato. Y mira, lleva 4 garrafones para lavarse las manos. Porque como están platicando por el celular, se les olvida pagar el agua. Eso es un desperdicio. No somos mayordomos de Dios. Nosotros fuimos llamados a cuidar todo lo que Dios crió, a administrar todo lo que Dios nos confió. Hay gente que se baña y dura en la regadora 1 hora. Nos está robando el agua a todos. Por eso cada verano nos sube el agua. Quiere durar 1 hora, váyase al río, váyase a la playa. Pero en la regadera, métase y en 30 segundos sálgase. Son baños de in and out. No es de permanencia voluntaria. Y si va a durar 1 hora, páguele el agua y enjabónese. Piense a cantar y hablar por celular. Ya después que se vaya a rinse, enjuagar. Oh my God. Dios me dio la habilidad de pensar en inglés. Y aprenda el agua otra vez. Tenemos que saber cómo administrar lo que Dios nos ha confiado, porque Él es el dueño. ¿Por qué cree que en este planeta hay más agua que tierra? Por todos los desperdicios que hacemos del agua. Ahora, sabemos y entendemos que el plan de Dios al crear el hombre fue para que cuidara lo que Él creó, lo que Él es dueño. Entonces eso me lleva al segundo punto. Y el segundo punto del principio de mayordomía es este: que Dios creó al hombre para que fuera el administrador de su creación. El hombre fue llamado a administrar o ser mayordomo de lo que Él creó. Hemos sido creados para administrar lo que es de Dios. Esta es una de las razones que la Biblia nos da en la creación del hombre. Hemos sido hechos para administrar los recursos que Dios ha puesto en esta tierra.
Inclusive me llamó la atención mientras estudiaba para este tema algunas semanas atrás. El primer mandamiento de Dios fue la mayordomía. ¿Sabía usted eso? Si usted se fija y estudia bien el concepto de la mayordomía, el primer mandamiento de Dios fue la mayordomía. Pero el problema básico del hombre es que nos olvidamos para qué hemos sido creados. Nos olvidamos de nuestro propósito. El hombre ha empezado a administrar lo que Dios ha creado, pero pronto piensa que Él es el dueño de todo. Luego empezamos a cambiar lugares con Dios y empezamos a actuar como si fuéramos los dueños y ponemos a Dios de administrador. Por eso a Dios le estamos mandando a hacer cosas. Oye Dios, yo quiero esto. Oye Dios, ayúdame. Oye Dios, contéstame. Oye Dios, o sea que automáticamente nosotros nos convertimos en ¿qué? En dueños, y luego Dios se convierte en el administrador. Se nos olvida. Y por eso, amados, le empezamos a dar instrucciones a Dios. Dígame usted, ¿de cuándo acá los patos les tiran a las escopetas? Dígame. Y eso es lo que hacemos con Dios. Empezamos a darle orden o órdenes. Ahora, nosotros empezamos a cambiar lugar con Dios como si fuéramos nosotros los que creamos el mundo. Y empezamos a usar palabras como, es mío. ¿No le ha pasado? Yo. Mi vida es mi vida, ¿y qué? ¿Quién le dio la vida? Mis planes. Cuando son tus planes quiere decir que no tienes en consideración los planes de Dios para tu vida. Mi tiempo. ¿Quién le da el tiempo? ¿Quién le da el tiempo 24 horas todos los días? Dios. Es el tiempo de Dios. Ahora, todo es de Dios. Simplemente nosotros somos administradores. En otras palabras, Dios dice de esta manera: te voy a poner aquí en esta tierra y puedes usar el mundo, puedes administrar el mundo, puedes disfrutar de todo lo que hay en él, pero nunca te olvides que yo soy el dueño, porque yo lo he creado y lo mantengo funcionando. Es lo que Dios nos está diciendo. Te voy a crear, te voy a poner en esta tierra, puedes usar el mundo, puedes administrar el mundo y puedes disfrutar de todo lo que hay en él, pero no se te olvide que yo soy el dueño, porque yo lo he creado y lo mantengo funcionando. ¿Qué pasaría de este planeta si quitáramos a Dios del cuadro? ¿Giraría este planeta Tierra? Porque está obedeciendo a una voz. ¿A cuál voz? A la de Dios. Quite a Dios del cuadro y vamos a ver qué pasaría con este planeta. Mire, aquí hay un punto muy, muy importante que les puse en su bosquejo y dice: el control esencial siempre reside con el dueño y no con el administrador. El que tiene la última palabra, ¿quién cree que es? Es el dueño, no el administrador. Así que tú y yo tenemos que entender que estos principios son claves para nuestras vidas, que tenemos un dueño. Ahora notemos en el versículo 28 de Génesis 1, donde Dios nos dice ejercer dominio o señorear sobre todas las cosas. Dios intentó en su creación que el hombre ejerciera dominio sobre todas las cosas, pero ahora las cosas ejercen dominio sobre nosotros. Si no, fíjese, Dios dijo: voy a hacer las cosas, y el hombre va a hacer o va a ejercer dominio sobre las cosas. Pero hoy en día las cosas han ejercido o tienen dominio sobre el hombre. ¿Por qué cree que el hombre se tiene que endeudar? ¿Por qué cree que el hombre tiene que irse a 2 trabajos? Porque se endeudó de más por tener cosas que no puede pagar. En otras palabras, somos poseídos por las posesiones. Las posesiones son para que las administremos, no para que nos administren a nosotros. Todas las cosas que tenemos son como un préstamo por el tiempo que Dios, o tiempo de vida que Dios nos da. Es un préstamo de parte de Dios las cosas. Todo lo que tú tienes, tu casa, tu trabajo, tu salud, tu tiempo, todo lo que encierra la mayordomía, amados, es un préstamo de parte de Dios, para que lo uses en el tiempo de vida que te dé aquí en la tierra.
Y es nuestra responsabilidad de administrar lo que Dios ha creado. La mayordomía es ser compañero, es formar una alianza, es ser compañero de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 3:9 y dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué somos? ¿Verdad que dice que no somos dueños, sino colaboramos con quién? Con Dios, de todo lo que Él ha creado, de todo lo que nos confía. Y tenemos que entender eso, mis amados, para que nos vaya mejor en la vida. Ahora, si entendemos esto y lo ponemos en práctica, vamos a tener ciertos beneficios. Mire, hay ciertos beneficios de ser un mayordomo sabio. Y tenemos que entender, porque a veces somos mayordomos, pero no sabios. Malgastamos muchas cosas. Mal usamos muchas cosas, operamos de una manera equivocada y a veces decimos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me prospera? ¿Por qué cree? Porque estamos malgastando muchas cosas que Dios nos prestó para bien. No las sabemos usar. Si usted usa su carro y nunca le revisa el motor de aceite, ¿qué cree que va a pasar con ese carro? Lo corrió sin aceite y el motor, ¿qué pasó? Truena. ¿Y le va a salir qué? $2,000, $3,000 para reparar su carro. Bueno, ¿por qué? Porque lo mal usó. No hay beneficio alguno por no cuidar ese vehículo. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Ahora, hay beneficios de ser un mayordomo sabio. Número uno, hay beneficios inmediatos. Se requiere, amados, de ser responsable y sabio para disfrutar de beneficios inmediatos. Hay una frase que les puse en su bosquejo y dice, la felicidad en su vida será en proporción a la fidelidad de la mayordomía en las cosas que Dios te ha dado. Fíjese lo que dice eso. La felicidad, a ver, ¿cuántos quieren ser feliz? ¿Se acuerdan? Yo quiero ser feliz. A ver, a las 3, 1, 2, 3. Ahí se lo aprenden rápido. La felicidad en la vida será en proporción a la fidelidad de la mayordomía en las cosas que Dios te ha dado. ¿Qué tan fiel eres con lo que Dios te ha prestado o te ha confiado? Si usted es un buen mayordomo, usted será muy feliz porque le va a rendir cualquier cosa que Dios le haya dado. Y si usted no lo usa, no se sentirá ni completo ni lleno. Pero si usamos las cosas que Él nos ha dado prestado, podemos disfrutarla. Por eso Dios dice en la Biblia que creó estas cosas para que las podamos ¿qué? Disfrutar. El problema de nosotros es que no sabemos usarlas. Las malgastamos o no las apreciamos o no nos gustó. Pero están ahí para que la podamos disfrutar. Hay otro beneficio, no solo tenemos beneficios inmediatos, sino tenemos beneficios futuros. La Biblia nos dice que nuestra recompensa en la eternidad estará basada en cómo administramos lo que Dios nos confió aquí en la tierra. Dice la Biblia que si somos fieles en lo poco se nos pondrá sobre mucho, ¿no es cierto? Si somos fieles en lo poco aquí se nos pondrá sobre mucho. Si somos fieles aquí en la tierra con las pocas cosas que Él nos presta, nuestra recompensa en el cielo será mayor. ¿Recuerda cuando hablé hace 2 años de la serie del cielo? Y que les hablé del cielo, de las recompensas cuando lleguemos al cielo, y les hablé de 5 recompensas. Bueno, esas recompensas se hacen los preparativos aquí, no en el cielo, aquí. Y lo mínimo que podemos recibir es una recompensa, lo máximo son 5. El problema de nosotros es cuántas recompensas, cuántas de esas 5 recompensas vamos a recibir. Dice la Biblia que hay beneficios futuros. Tenemos que ser mayordomos de todo lo que Dios nos ha confiado. Por ejemplo, yo les hablé la semana pasada del tiempo, talento, testimonio y tesoro. ¿Cómo está tu tiempo? ¿Cómo lo usas? ¿Te das un tiempo para Dios todos los días? ¿Lees la Biblia? ¿Estás orando? ¿Usando tu tiempo correctamente? ¿Tus talentos los estás usando con Dios o para Dios y los estás cultivando? Porque mucha gente va a llegar al cielo con los talentos bien nuevecitos sin estrenar. Mira, Señor, aquí está, mira, los cuidé demasiado. Hasta el cerebro va a estar nuevecito. Y Dios dice, no. Yo te di talentos para que los usaras. Tu testimonio, ¿cómo está tu testimonio? ¿Eres un buen mayordomo de tu testimonio? ¿Estás cuidando tu físico? ¿Estás cuidando tu vida? ¿Cómo están tus tesoros?
tu dinero, lo que ganas el viernes, ¿ya lo gastaste el jueves antes? Porque muchos de nosotros vivimos con el cheque de la próxima semana. ¿Por qué? Porque no sabemos administrar. Déjenme decirles algo. Voy a ponerles este ejemplo. Cuando tú y yo diezmamos, nuestro 10%, todo lo que estamos diciendo cuando le damos el diezmo a Dios, es que sabemos que todo lo que tenemos viene de Dios en primer lugar. Por eso cuando hablamos del diezmo, simplemente cuando tú apartas, si yo gano $100, yo tengo que apartar $5 para darle al Señor. ¿Y por qué dan 5 nomás? Si yo gano $100, yo tengo que apartar el 10% y ese 10% son 10. Simplemente no porque Dios necesita el 10. Él es el dueño de esos días. Inclusive déjeme decirle, no solo es el dueño de esos días, Él es el dueño del 90 que nos queda y que nos deja administrar. Ahora, dele gracias a Dios que nos deja con el 90. ¿Qué tal si cambiara los papeles Dios? Y diga, si te doy $100, Abel, quiero 90, vive con el 10. Sí, con el 90, estamos diciendo, no hagan olas, apenas lo hacemos. O rinde, no rinde. Ahora, este es un principio que si tú y yo lo ponemos, vamos a entender que vamos a poner a Dios primero en estas cosas. Porque si Dios me sigue bendiciendo, si soy fiel con esos $100, amados, y Dios me bendice en estos impuestos que vamos a hacer ya pronto, y si en febrero o marzo Dios te decide regresar $500, tú apartas tus $10 y se los das al Señor. ¿O cuánto? 50. No se hagan los indios para que los paseen en canoa. ¿Okay? Y Dios te dice, te voy a bendecir y te voy a regresar 5,000. ¿A cuánto les gustaría que le regresaran $5,000 este año? Muy pocos. Bueno, qué bueno. A los demás, nada. A ver, ¿cuánto les gustaría que Dios les dé para atrás del impuesto, que el gobierno no se quede con él, que diga, no, te los voy a dar a ellos porque necesitan? $5,000, por lo menos. ¿Verdad que usted va a sacar $50 de ahí para dárselo al Señor? ¿Cuánto tendría que sacar? Hoy si Dios lo bendice con 10,000. ¿Y por qué nos hacemos los indios muchas veces? Porque muchas veces tú y yo lo que hacemos, eso es lo que hacemos. Miren, agarramos el cheque y hacemos la lista. A ver, vieja, ¿qué voy a pagar? Cox, porque si no me los colectan y los chargers, tengo que verlo. I gotta see the chargers. Cox first. Después luz, agua. Vamos a comer, honey. El carro, llantas, no estas, sino las del carro. Tengo que especificar muchas veces. Entonces, cuando haces todos tus números, oye Dios, no me sobró para el diezmo, aguanta. Mira, por la próxima semana te lo doy. ¿Sabes lo que estás haciendo? Poniendo a Dios en el último lugar. Ahora, tal vez usted diga, pastor, yo estoy en desacuerdo con usted. Está bien, usted tiene todo el derecho a estar equivocado, no le voy a alegar. Por eso está como está. Por eso pide dinero prestado cada rato. ¿Estamos bien? Pruebe a Dios, le va a ir bien. Mire, este versículo está en la Biblia por si no sabía, de la Nueva Traducción Viviente. Y mire lo que dice de Deuteronomios, capítulo 8, versículos 17 y 18. Dice, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurra pensar. Me encanta esta traducción. Para que nunca se te ocurra pensar. ¿Qué? Bueno, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energía. ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Quién les dio las fuerzas? ¿Quién les dio las energías? Mañana que usted se levante, tal vez, ya es lunes, qué rápido se me fue. Pero tiene trabajo, váyase con gozo. Dígale Dios, mira Señor, ahí voy. Y ya llegando al trabajo, como empieza a mover el esqueleto y el cafecito, todo le va a ayudar. Ya se va a olvidar, ya diga, ya son las 4, ya tengo que salir. Gloria a Dios. Él te dio las fuerzas y te dio las energías para hacer esto. Ahora mire lo que dice el 18. Acuérdate del Señor tu Dios,
Él es quien te da las fuerzas para obtener ¿qué? Ja, 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 ja. Dios te da las fuerzas para obtener ¿qué? Riquezas. Pero con un propósito, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. En otras palabras, mire, ahí le va. La bendición, los beneficios de bendecirte, es un pacto de parte de Dios hacia ti. Muchas veces no se cumple ese pacto, y se lo voy a decir por qué. Porque nosotros quebrantamos el pacto. ¿Sabes cómo quebrantamos el pacto? Cuando no ponemos a Dios en primer lugar. Y cuando ponemos a Dios en primer lugar, Dios dice, yo tengo un pacto con ellos. Si ellos me ponen en primer lugar, yo voy a bendecirlos. Pero ¿cómo Dios te puede bendecir aunque haya un pacto y tú y yo lo estemos quebrantando todos los días? Todos los días. El pacto se cumple siempre cuando tú cumples y yo cumplan mi parte. En otras palabras, mi parte del pacto es obedecer y poner a Dios en primer lugar. El pacto de Dios es bendecirme. Prefiero obedecer para que me bendigan, porque ese es el pacto que Dios tiene conmigo. Ahora, hay otro versículo que me gustó y eso se los puse ahí, hasta le subrayé para que lo entiendan. Mire, ya más claro, ya. Ay, Dios mío, que Dios nos agarre confesados. Ahí le va. Mire el 14, capítulo 14 de Deuteronomio, la Biblia al día. Deberás diezmar todas tus cosechas. Tal vez tú digas, ay, qué bueno que yo no tengo campos ni. No. Mire, mi hermano, no se haga el indio. Está hablando de esos tiempos, así se diezmaba antes. Ahora ya hay otros sistemas. ¿Verdad que usted cuando va a su patrón y si trabaja para NASCO, si trabaja para una compañía o empresa de tecnología, un hospital, ¿verdad que no llega el patrón y le da unos huevos o unas gallinas? Tenga. No, ¿verdad que no? A usted no le gustaría que llegue su patrón, te traje 13 gallinas por tu semana de trabajo. No. Él le va a dar su cheque. Bueno, era la forma de pago antes. Era la forma de pago y eso es muy importante. Y luego dice, lleva tu diezmo para comerlo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogerá como santuario. En otras palabras, esta es una conexión de Malaquía, traer todos tus diezmos al alfolí. Esto se aplica a tus diezmos de grano, vino, aceite. Donde dice vaca, habla de ribeye. Porque ¿de dónde cree que vienen los ribeyes? De ahí viene. Es bíblico traer ribeyes al pastor. ¿Okay? Hay que leer la Biblia con creatividad y va a ser muy bendecido usted y yo. ¿Okay? Pero mire aquí está, esto está tremendo. El propósito de los diezmos, ahí le va, es para que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu vida. Me gustó tanto que a las 3 todo lo vamos a leer. ¿Qué les parece? 1, 2, 3. El propósito de los diezmos es que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu vida. Por eso es el diezmo. ¿Usted cree que Dios necesita más tu 10%? Es de Él. Dice la Biblia, mío es el oro, mío es la plata. Mío eres tú si quiero. Incluso si quiero, te digo la palabra y te mueres. Ese es Dios. Él lo puede hacer, no lo va a hacer, porque Él tiene ya un plan para tu vida. Pero el propósito que Él diseñó esto es para que tú lo pongas a Él en primer lugar. Dios no necesita de nuestro dar. Nosotros damos para nuestro propio beneficio. Inclusive puedo decirle algo, a mí me conviene darle a Dios. A mí me conviene. Y si me quiere llamar, mire el pastor, qué convenienciero, ajá, me conviene. Porque cuando yo siembro en buena tierra y pongo a Dios en primer lugar, hay un pacto de Él hacia mí que me va a bendecir. ¿Qué me va a bendecir? El propósito del diezmo es un recordatorio de poner a Dios primero. El plan y propósito de Dios para usted y para mí es que seamos mayordomos de todas las cosas que Él nos ha confiado, de todas las cosas que Dios nos ha dado. ¿Aprendió algo en esta tarde? Tal vez no le gustó mucho el tema. Dice, ¿para qué viniste, vieja? Ya me hiciste venir. Que por cierto, los hombres somos más agarrados que las mujeres. El hombre batalla más. Y yo lo entiendo muchas veces porque es el macho. Y como el macho menos,
a veces batalla para desprenderse de lo que a él le ha costado. Y se entiende. Pero varones, dice la Biblia que tú eres el sacerdote de la casa, el hombre que Dios puso ahí. Practica esto. Conviértete en un buen mayordomo y vas a ver los beneficios de tu buena administración. Dios no te sabe dejar abajo. Dios sabe suplir. Ponte de pie. Cierra sus ojos. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Dentro de lo que tú creaste, nos formaste a nosotros con un propósito y con un plan específico. Te doy gracias, Dios, porque para cada cosa creada tú tienes un propósito y para cada ser humano formado tienes un plan. Ayúdanos a ser responsables con lo que tú has creado y ser buenos mayordomos al administrarlo en nuestras vidas. Tú nos has prestado la vida, nos has prestado lo que ahora tenemos y gozamos, a nuestra familia, nuestros dineros, nuestros trabajos, nuestras empresas, nuestro tiempo, nuestros talentos. Y yo te pido, Dios, que podamos en verdad ser mayordomos que honren y te alaben a ti y te glorifiquen al ponerte a ti en primer lugar, al administrar las cosas que nos has confiado. Declaro bendición y paz sobre cada persona en esta hora y que entendamos que de ti y para ti y por ti son todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús.